Vamos a seguir con problemas de física. Ahora vamos a tomar el tema de electromagnetismo y más adelante retomamos los otros temas de física. Por ahora seguimos con la parte de electromagnetismo, que es más importante. Vamos a hacer entonces, seguimos con problemas del libro de Holiday Resnick o de Robert Bloom. Bueno, aquí esto es una pequeña introducción a vectores. Es muy importante que la parte de vectores, en general, hagan todos los ejercicios, la mayor cantidad de ejercicios posible, porque es muy importante para poder dominar toda la parte del electromagnetismo, sobre todo vectores y la parte de sistemas coordenados. Sistema de coordenadas cartesianas, polar, cilíndrica y esférica. A ver, aquí nos dicen que tenemos una función vectorial. Básicamente, simplemente es una función que depende de x, y, pero que está expresada en forma vectorial. Tiene una componente x y una componente y la componente x y y puede depender de x y y. Entonces es una función vectorial. Nos dice que encuentre las líneas de campo para este vector de campo, es decir, integre esta ecuación para encontrar la línea de campo. Básicamente se hace de y de x igual a la componente fy entre la componente fx. Esto nos da una ecuación diferencial. Y, bueno, se establece esta ecuación diferencial y luego se aísla todas las variables que dependen de y en un lado, por ejemplo en el lado izquierdo, junto con el diferencial de y todas las variables que dependen de x en el lado derecho con el diferencial de x y luego se integra. Básicamente resolver esta ecuación diferencial. Tenemos f de x y, la componente x sería y cuadrado, la componente y sería 6 seno de x, de y de x entonces fy entre fx. Luego pasamos la variable y a la izquierda, la x a la derecha, y nos queda la ecuación diferencial y se integra a ambos lados. Esto es la integral de y al cuadrado, y al cubo entre 3 y la de seno menos el coseno, más una constante. Y nos queda entonces y expresado en función de x, ¿no? Y sería la raíz cúbica de esto. Y eso nos da la ecuación que describe la línea de campo de esta función vectorial. A ver, aquí tenemos un triángulo. Aunque parece rectángulo, no tiene por qué ser rectángulo, que tiene dos lados, A y B, que forman un ángulo θ. Los lados tienen longitud A y B minúscula. La longitud del lado opuesto está dada por la relación del triángulo. Saben que la relación del triángulo relaciona uno de los lados con los otros dos lados y con el ángulo opuesto al lado que estamos calculando, en este caso el lado C. Entonces el ángulo opuesto sería precisamente este ángulo θ. Y c cuadrado se puede hallar como a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso es θ. Y suponga que describimos los dos lados del triángulo por los vectores a y b, donde el módulo de a es a minúscula, el módulo de b minúscula. Simplemente ponemos los vectores en los lados siguiendo la dirección de cada uno de estos lados del triángulo. ¿Cuál es el significado geométrico del vector c igual b menos a? Y luego nos dicen la raíz cuadrada del producto punto, es decir, la raíz de c punto c, sabemos que es el módulo de c. Esto es el producto punto, producto escalar. A ver. Es la magnitud de la diferencia de los vectores demostrar que la magnitud de la diferencia es la longitud del lado opuesto del triángulo C. Bueno, aquí nos dicen cuál es el significado geométrico de C igual a B menos A. Bueno, aquí vemos que si cerramos el triángulo con este vector C, tendríamos que el vector A más el vector C nos da el vector B, ¿no? Despejamos C, C sería precisamente B menos A. Entonces C simplemente es la diferencia de los dos vectores B y A. Y sería el lado opuesto del triángulo. Es decir, podemos hallar el lado opuesto del triángulo tomando el módulo de B menos A. Ahora vamos a lograr la identidad del triángulo partiendo de vectores.
Bueno, el vector A A y B lo ponemos en componentes cartesianas, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, B menos A sería se restan los vectores, se restan las componentes, BX menos AX, BY menos AY, BZ menos AZ, módulo se toma la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes, elevamos el módulo de esto, lo llamamos C, elevamos el módulo de esto al cuadrado, desarrollamos estos binomios, y lo expresamos de esta forma. Al expresarlos de esta forma vemos que aparece ax cuadrado, y cuadrado, az cuadrado, pero eso es precisamente el módulo de a. Es decir, el módulo de a al cuadrado, es decir, a minúscula al cuadrado. Esto sería b minúscula al cuadrado y esto sería menos 2 veces por esto, ¿no? Pero esto resulta que es el producto punto de, el módulo del producto punto de a punto b. En el producto punto se multiplican las componentes de las mismas componentes. En este caso a x, bx, a y, by y a z por bz. Pero si esto lo podemos expresar, el módulo de a punto b también lo podemos expresar como el módulo se puede expresar como el módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo que forman a y b, es decir, θ. Y efectivamente hallamos que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces AB coseno de θ, que es la identidad del triángulo. A ver, aquí tenemos tres vectores A, B y C. Nos dicen que forman un sólido geométrico, que es este cubo un poco ladeado. Demostrar que el volumen del sólido se puede hallar como C punto A cruz B. Bueno, esto es, digamos, la utilidad que tienen los vectores. Y es básicamente para entender cómo funcionan los vectores. Bueno, geométricamente sabemos que el volumen es el área de la base formada por A y B por la altura, ¿no? La base, usando vectores, sabemos que esta base del paralelogramo, esta base que tenemos aquí, que es un paralelogramo, se halla directamente con el producto punto, el módulo del producto cruz de A con B. Y la altura es la proyección de C sobre la vertical. Esta sería la altura, es decir, es el módulo de C por el coseno de θ. Así que el volumen es esto por el módulo de C coseno de θ. Pero esto de nuevo lo podemos expresar en un producto punto como el vector A cruz B como vector punto al vector C, que era lo que nos pedían. Analíticamente también lo podemos hacer. Por ejemplo, si hacemos A cruz B punto C, A cruz B lo expresamos en sus componentes X, Y y Z, que sería esto de aquí, que es un desarrollo, y hacemos el producto punto con C. Esto lo desarrollan y ya llegamos a esto. Pero resulta que esto también se puede expresar como el determinante de esta matriz. De la matriz formada por los tres vectores A, B y C, donde los vectores se colocan en las filas A, B y luego el vector C. Y este determinante de geometría, ¿cómo se llama?, de álgebra lineal, sabemos que nos da el volumen formado por los tres vectores A, B y C. Aquí vamos a ver una pequeña introducción a lo que serían cargas y campos eléctricos. Aquí esto es un ejemplo de un dipolo. Los dipolos eléctricos son muy importantes en el electromagnetismo. Nos dicen que cuál es el campo eléctrico debido al dipolo eléctrico formado por la carga más Q y menos Q. En el punto P queremos calcular este campo eléctrico E, que tiene componentes X y Y. Bueno, un dipolo se forma por estas dos cargas que están muy cerca una de otra. En este caso una distancia 2A entre Q menos Q y Q. Ponemos el centro, ponemos el origen del sistema de coordenadas X y Y. Tenemos el vector R que va al punto P, el ángulo θ formado entre R y el eje Y. La distancia de menos Q a P es R menos y la distancia de más Q a P es R más. El campo producido sobre P debido a más Q va en la dirección de R más. Y el campo eléctrico producido por menos Q en el punto P va en la dirección de menos R menos hacia la carga de menos Q. El punto P tiene coordenadas X, Y, 0. Bueno, el vector el momento del dipolo P se define como la carga
de que forma el dipolo, que en este caso es una carga formada por un Q. La carga sería Q y la distancia que los separa se multiplica por la distancia que los separa, que sería 2A, es decir, 2QA. Y la dirección siempre se toma de la carga negativa a la positiva, por tanto va en la dirección J. Luego tenemos que ir calculando las componentes del campo eléctrico. La componente del campo E de X, del campo en la dirección X, sería la proyección de este E más, hay que descomponerle su componente X en su componente Y. Tenemos aquí E más, aquí definimos θ más como el ángulo que forma E más con la horizontal, es decir, esto sería θ más. Y esto sería θ menos. Directamente sabemos por la ley de Coulomb que el campo eléctrico es Q entre 4π de 0. En este caso por entre R más al cuadrado para la carga más Q por el coseno de θ más, porque queremos la proyección de más sobre el eje X. El más quedaría en esta dirección, proyectado sobre el eje X, simplemente es el coseno de θ más. Y esta componente de menos va en la dirección negativa, así que va restada y va multiplicada por el coseno de θ menos. Bueno, aquí luego de la geometría pueden relacionar R más y R menos con X y con Y. Por ejemplo, R más coseno de θ más nos daría directamente esta distancia X. De aquí a aquí. De aquí sacamos coseno de θ más y R menos coseno de θ menos también nos da X. R menos coseno de θ menos nos daría la distancia de aquí a aquí, que también es X. Coseno de θ menos también lo podemos relacionar con X, con R más y R menos. Lo colocamos acá, pero ahora nos queda en función de R más y R menos. Ahora, bueno, simplemente tenemos que relacionar R más y R menos con X y con Y. A ver, R más, tendríamos aquí Y igual a 0, tendríamos R más que sale de aquí de la carga más Q, aquí estaría la carga más Q, este es el punto P, esto sería Y igual a 0, esta altura de aquí a 0 sería Y, por tanto esta altura pequeña sería Y menos esta altura que es A. Entonces tenemos Y menos A y esta, la distancia horizontal es X. Entonces es fácil relacionar R más porque sería este cateto al cuadrado más este al cuadrado. Para R menos lo mismo. Aquí tenemos Y igual a 0. Aquí tenemos menos Q y aquí tenemos P. Esto sería θ, este ángulo sería pi menos θ. Entonces tendríamos aquí que R menos se puede hallar como esta distancia, que es X también, y la distancia vertical de R menos, que va desde aquí hasta aquí, sería Y más A. Sería esta altura de aquí a aquí. Entonces queda Y más A al cuadrado. Podemos sacar otra relación que nos relaciona R más y R menos con el ángulo θ, usando la identidad del triángulo, ¿no? Porque tenemos R más, tendremos el ángulo opuesto, que sería θ. Entonces sería R más al cuadrado, sería cuadrado más R cuadrado más menos 2 veces RA por el coseno del ángulo θ. Y R menos, tenemos el ángulo opuesto, solo que aquí el ángulo opuesto es pi menos θ. Te quedaría coseno de pi menos θ, que es menos coseno de θ, por eso que queda aquí positivo. Para la componente Y hacemos lo mismo, solo que en vez de coseno es el seno. Y R más seno de θ sería las alturas, sería Y menos A y sería Y más A. Al final, bueno, expresamos, ya tenemos X y Y expresado en coordenadas cartesianas, X, Y. Podemos verificar qué pasa si el dipolo puntual ocurre en el límite, a ver qué sucede en el límite cuando A tiende a 0. Cuando A tiende a 0, entonces, si están muy cerca las cargas y tienden a 0, se van hacia el origen
Y como son cargas de signo opuesto, se anulan. La carga neta sería 0. Si no hay carga, no hay campo eléctrico. Entonces, X y Y tienden que tender a 0. X aquí, si A es 0, fíjate que esto se anula con esto, efectivamente da X 0 y Y también da 0 porque este se anula con este y tenemos entonces X e Y 0, que era lo esperado. A ver, seguimos con dipolo. Tenemos que un dipolo eléctrico, solo que en este caso el dipolo eléctrico está en un campo uniforme que va de izquierda a derecha. Tenemos este dipolo colocado en esta configuración, menos QQ. Definimos el eje Y y el eje X. Esto está formando un ángulo θ con respecto al eje X. Está a una distancia 2A. Esto sería R más que va de 0 a más Q, R menos que va de 0 a menos Q. Y nos dicen que haya la torca sobre el dipolo en el punto O. A ver, ¿por qué se ocurre una torca? Si hay un campo eléctrico que va de izquierda a derecha, sabemos que es como si hubiera unas cargas eléctricas positivas a la izquierda. Con esta carga eléctrica positiva se produce una fuerza hacia la derecha, que llamamos F más. Recuerden que la fuerza es la carga por el campo eléctrico. En este caso la carga es positiva, el campo eléctrico va hacia la derecha, entonces la fuerza va hacia la derecha. Y esta, como la carga es negativa, la fuerza va hacia la izquierda. Y esto evidentemente, si esto se mantiene, el dipolo se mantiene y tenemos estas fuerzas, eso produce una torca en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Básicamente hace girar el dipolo. La torca sabemos que se puede hallar como la fuerza, el producto cruz del brazo de la distancia, en este caso lo medimos con respecto a O, entonces sería el vector que va de O al punto donde ocurre la fuerza, en este caso R más cruz F más R menos cruz F menos. Eso sería el producto cruz. Aquí lo podemos hacer vectorialmente. Esto sería torca vectorialmente. Aquí ya tienen que empezar a usar todo de forma vectorial para poder llegar a un resultado válido, ¿no? Bueno, R más se puede expresar como una componente X, R más va en la dirección X en la dirección Y. Y R menos va en la dirección menos X en la dirección menos Y. Es decir, sería A coseno de θ en la dirección X más A seno de θ en la dirección J. Cruz F más en la dirección X. Y esto sería el negativo cruz menos F menos en la dirección menos I. Y negativo. Aquí pueden hacer el producto cruz. Cuando lo hacen así analíticamente, recuerden que pueden hacer este término cruz, este término, más este término cruz, este otro término. Aquí los vectores, el producto cruz actúa sobre los vectores unitarios I cruz I, pero I cruz I es 0, así que esto no contribuye, y J cruz I es menos K. Si hacen J cruz I, básicamente recuerden que se pone la mano en la dirección de, en este caso de J, en la dirección de J y barren hacia I. Y el pulgar indica la dirección del producto cruz. Es decir, entra a la página y por tanto va en la dirección menos Z o menos K. Aquí la dirección K, X cruz Y va saliendo de la página, ¿no? Esto sería Z, saliendo de la página. Se indica con un punto y si entra a la página se indica con una cruz. Bueno, aquí igual tenemos este I cruz I se va, queda J cruz I. Bueno, menos J cruz menos I, que es J cruz I. Eso vuelve a dar menos K. Y al final obtenemos menos 2A F seno de θ en la dirección menos K. Evidentemente las fuerzas son iguales.
¿Y qué hace la torca? Bueno, la torca lo que está tratando de alinear el dipolo con el campo eléctrico E. Fíjense que está inicialmente así. Si se deja, él se va a tender a girar hacia la dirección del campo eléctrico que va de izquierda a derecha. El dipolo se quedaría en la posición horizontal. Cuando está alineado, θ sería 0. Así que la torca sería, al final, es 2A por la fuerza eléctrica, que es la carga por el campo eléctrico por el seno de θ. Esto es módulo. Agrupamos 2AQ, pero 2AQ es P, el momento dipolar, así que nos queda P es seno de θ. Y como esto es vectorial, en la forma vectorial esto es equivalente, como esto es el módulo, al producto cruz. Es decir, la torca sería el producto cruz de P cruz E. Aquí este tiene que ver con energía potencial de un dipolo eléctrico orientado a un ángulo θ con el campo, ¿no? Que sería este caso. Nos piden que hallemos la energía potencial de este dipolo eléctrico, que está orientado a un ángulo θ con el campo. Bueno, primero sabemos que este dipolo, si se deja en esta posición, el campo eléctrico va a tender a rotar el dipolo para tratar de alinearlo. Entonces el campo eléctrico va a producir un trabajo sobre el dipolo, la configuración del dipolo. Ese diferencial de trabajo, recuerden que el trabajo, cuando en este caso que tenemos una configuración de carga que está girando, el trabajo se puede hallar como la fuerza por la distancia. En este caso la fuerza sería el torque y la distancia sería el desplazamiento angular de θ. Ahora en este caso va negativo, hay que tomar esto, el diferencial de trabajo negativo, porque la torca en este caso va en sentido de las agujas del reloj, hace que gire en este sentido, mientras que θ crece en sentido contrario, va en este sentido antihorario, y la torca va en sentido horario. Entonces por eso hay que poner un signo menos. Torca es P seno de θ, nos quedaría P seno de θ de θ. El torque siempre supone cualquier incremento en el ángulo θ, de ahí el signo negativo. Luego, para hallar el trabajo hecho por el campo eléctrico al rotar el dipolo entre un ángulo θ0 y θ, simplemente hay que integrar esto entre θ0 y θ, y nos queda esta expresión, P coseno de θ menos coseno de θ0. θ0 se elige como uno quiera, ¿no? Es la posición inicial. Bueno, tenemos un trabajo positivo que es hecho por el campo E cuando coseno de θ0 es mayor que coseno de coseno de θ es mayor que coseno de θ0, o cuando θ es menor que θ0. A ver, recuerden que el cambio en la energía potencial delta U del dipolo ahora va a ser el negativo del trabajo hecho por el campo. Es decir, el cambio en el trabajo delta U o U menos U0 va a ser el negativo del trabajo, el negativo de la expresión anterior. Recuerden que el trabajo que se hace cuando se lleva el dipolo a esa posición se acumula como energía potencial eléctrica en la configuración que tenemos aquí de este dipolo, ¿no? Por eso es que si se lleva el dipolo a esta posición, se acumula en energía potencial eléctrica, luego se le suelta, él tiende a volver a su posición de equilibrio. Eso es equivalente cuando teníamos un resorte o un muelle, si lo comprimimos con una fuerza F, el muelle va a producir una fuerza elástica hacia la derecha, pero el desplazamiento, una vez que lo vamos comprimiendo, es hacia la izquierda. El desplazamiento, en este caso de X. El trabajo que estamos generando es negativo, pero esto acumula energía potencial eléctrica. Entonces la energía potencial que estamos acumulando es el negativo del trabajo. Donde el trabajo en este caso sería negativo, igual que en este caso. Entonces la energía potencial eléctrica es producto del trabajo que se realizó.
Entonces, bueno, aquí es esta expresión, podemos definir U como menos P coseno de tita y esta parte menos P coseno de tita 0 como U0. Como U0 es la posición inicial, por ejemplo, podemos poner la posición inicial en tita 0 igual a pi medio, es decir, U0 igual a 0 para tita 0 igual a pi medio. Pues nos quedaría coseno de pi medio, que sería 0. Entonces tenemos que la energía potencial elástica, la energía potencial eléctrica es menos P coseno de tita. Pero esto es precisamente el producto punto de P punto E. Entonces la energía potencial la podemos expresar como menos P punto E. Esto, como es un sistema que está formado por dos cargas, igual que en este caso podemos definir un sistema estable. Sabemos que los sistemas son estables cuando la energía potencial está en su mínimo. ¿Cuál es el mínimo de esta energía potencial? Sería cuando este módulo es máximo, como tiene el signo menos, sería el mínimo. Es decir, el mínimo es menos P por E. Y eso ocurre cuando θ es igual a 0. Cuando θ es igual a 0 tenemos menos P por E. Cuando está en esta posición el sistema es estable. ¿Por qué? Porque tendríamos en esta posición con la carga positiva aquí y la negativa aquí. Si uno se mueve en este sentido, la torca tiende a devolver el dipolo a su posición de equilibrio, y si la movemos en este sentido también tiende a moverla a su posición de equilibrio. Entonces esa posición de equilibrio es estable, y el dipolo es cuando el dipolo está alineado con el campo E, y el sistema será inestable cuando la energía potencial es inestable cuando la energía potencial es máxima, cuando esto es P por E pero positivo, y eso ocurre en θ igual a pi, es decir, cuando se invierte la carga positiva de este lado, la carga negativa de este lado. Y es inestable, fíjense que si lo movemos ligeramente en el sentido antihorario, en este sentido, se generan estas dos fuerzas, y esas dos fuerzas van a tender a aumentar el desplazamiento inicial, y por tanto lo saca de su posición de equilibrio, y por eso esa posición de equilibrio es inestable. No retorna a esa posición de equilibrio. Efectivamente tenemos una posición de equilibrio inestable. Este trata de dipolos también, solo que ahora tenemos un dipolo que está colocado en un campo no uniforme, que va de izquierda a derecha, pero depende de X. Por eso es no uniforme. Pero el dipolo está alineado con el campo E. Hay la fuerza neta que actúa sobre el dipolo. Bueno, en este caso trabajamos sobre el eje X. Las fuerzas netas van en la dirección X, sería F más menos F menos. Aquí se genera una fuerza hacia la derecha, aquí hacia la izquierda, y la fuerza neta sería F más menos F menos. El centro del dipolo lo vamos a suponer que está a una distancia X, no lo tenemos que poner en cero necesariamente, simplemente decimos que está en una posición X. Esta carga está en una posición X más A, porque de aquí a aquí a allá, y esta carga estaría en una posición X menos A. Como E depende de X, está expuesto a un campo E en X más A, y este estaría expuesto a un campo E en X menos A. Es decir, los campos son ligeramente diferentes, por eso que hay una fuerza neta. Ahora, ¿cómo podemos expresar E más y E menos en X más A y en X menos A? Podemos hacer una aproximación usando la derivada de E con respecto a X, ya que E varía con X solamente. Y la aproximación es usando la derivada, simplemente E, si la distancia es pequeña, lo podemos aproximar como n de X más la derivada de E con respecto a X por la distancia del desplazamiento de la dirección X a, siempre que A sea pequeña, ¿no? Entonces igual para E menos en X menos A sería E en X más la derivada de E con respecto a X por el desplazamiento, que en este caso es negativo, es menos A. Y bueno, ahora sabemos que la fuerza en la dirección X tiene que ser Q por E más menos E menos. Estos términos se van y nos quedan dos veces estos términos de aquí. Pero 2QA era precisamente P, así que fíjense que va a depender de
el signo de la fuerza, si va en la dirección X o menos X, va a depender de la derivada de E con respecto a X. Si E aumenta con X, será positiva. Si E disminuye con X, será negativa. Por último, vamos a ver este problema, muy sencillo, ¿no? Nos dice que tenemos una gota que tiene un radio de 1,64 por 10 a la menos 6 metros y una densidad de masa que nos dan acá. Es una gota de aceite, se le deja caer desde el reposo y entra en una región con un campo eléctrico E. Campo eléctrico va en la dirección menos Y. Constante aplicado verticalmente hacia abajo, la gota de aceite tiene una carga eléctrica desconocida Q. La magnitud del campo eléctrico es ajustada para que la fuerza gravitacional, mg en la dirección menos J sobre la gota de aceite, es exactamente equilibrada por la fuerza eléctrica. A ver, para que esté equilibrada, evidentemente la fuerza eléctrica tiene que ir hacia arriba. Si el campo va hacia abajo, la única forma que la fuerza eléctrica vaya hacia arriba es que esta carga tenga que ser negativa. Suponer que este equilibrio ocurre cuando el campo eléctrico, que va hacia abajo, en la dirección menos J, tiene esta magnitud. ¿Cuál es la masa de la gota de aceite? Bueno, la masa de la gota de aceite simplemente es la densidad por el volumen. Suponemos que la gota es esférica, entonces la densidad por 4/3 de pi r al cubo. Y la gota, luego, ¿cuál es la carga de la gota en unidades de carga eléctrica? Es decir, en unidades de electrones, de carga eléctrica del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, para que esté equilibrada, Fe tiene que ser igual a mg, con Fe dirigida hacia arriba. Es decir, mg tiene que ser igual a Fe, que es menos Q por E de Y. Bueno, aquí E de Y nos los dan es negativo. Esto va a ser positivo, solo que E de Y es negativo. Entonces Q sería mg entre E de Y nos da una carga negativa de menos 8 por 10 a la menos 19 coulomb. Tiene que ser negativa de manera que genera esta fuerza eléctrica hacia arriba. Como el electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, simplemente dividimos esto entre la carga del electrón y nos da el número de electrones. O sea, lo que nos está diciendo es que la gota debe estar cargada o electrificada con 5 electrones, de manera que se mantenga en equilibrio y no siga cayendo. Bueno, lo dejamos hasta aquí.